Entonces, en este video vamos a ver cómo intervienen las hormonas, los fármacos que el paciente ingiere y cómo influyen en ese crecimiento y desarrollo o en la fuerza ortodóntica. Resulta que el crecimiento y desarrollo craneofacial se da principalmente por factores genéticos. Tenemos unos genes que nos están diciendo: aquí se va a formar la mandíbula, la rama de la mandíbula, el cuerpo mandibular, pero esos genes están interrelacionados con hormonas sexuales, con hormonas de crecimiento que tienen efectos paracrinos y efectos endocrinos. Resulta que las investigaciones recientes han podido determinar que un gen que se llama el CYP19A1 codifica para un producto intermedio que se llama la aromatasa, y este es un producto intermedio de la testosterona producida en los hombres, que no son capaces de producir directamente el estradiol y la estrona. Entonces está la aromatasa, que es ese producto intermedio para producir el estradiol y la estrona. Y se ha podido determinar que esta aromatasa puede servir como un biomarcador de crecimiento mandibular sagital, es decir, que es aquel que está casi que dirigiendo, orquestando toda esa parte de crecimiento mandibular sagital en hombres. En mujeres intervienen muchos productos intermedios y muchas hormonas en el crecimiento mandibular. Y eso se ha podido demostrar no solamente en la raza asiática, que fue donde primero se demostró, sino también en otras razas. Entonces se ha propuesto como un biomarcador de crecimiento sagital multiétnico en hombres, lo cual es muy importante en nuestro, no solamente en nuestro diagnóstico en ortodoncia, sino también en nuestro pronóstico para ver si nuestro plan de tratamiento va a funcionar o no va a funcionar. Y es que nosotros sabemos, por ejemplo, que en las clases 3, si nosotros actuamos en el primer pico de crecimiento con máscaras faciales, podemos tener un tratamiento eficaz para la hipoplasia del tercio medio facial. Sabemos que cuando son clases 2 ya tenemos que actuar es en el segundo pico de crecimiento, pero si nosotros quisiéramos tener un paciente con mucho crecimiento mandibular, a veces no lo logramos, ni siquiera actuando en el segundo pico de crecimiento. Entonces empezamos a mirar, bueno, ¿y esto por qué está pasando? Y realmente nosotros en la clase 3 podemos tener estos biomarcadores, pero en la clase 2 no tenemos todavía como la información suficiente. Y es que en clase 3 tenemos muchos estudios genéticos, sobre todo de ligamiento, porque se sabe que la clase 3 tiene un factor genético muy, muy importante. Lo que no sucede en la clase 2, en donde están interrelacionando más factores ambientales. Pero sabemos también que los músculos son importantísimos y que los genes que están codificando para esos músculos nos hacen que nuestro tratamiento funcione mejor o peor, o sea, que tengamos unos buenos respondedores o que tengamos unos malos respondedores. Y esos buenos respondedores o malos respondedores están casi que delimitados genéticamente. Y así como tenemos muchos genes que intervienen en el desarrollo craneofacial y sabemos que están interviniendo en la reabsorción radicular producida por ortodoncia, estamos en la búsqueda de esos biomarcadores que nos van a decir cuáles son nuestros buenos y nuestros malos respondedores, por qué nuestros pacientes con crecimiento vertical de calas largas no nos reaccionan tan bien como los pacientes que no tienen este fenotipo craneofacial. Y en esta búsqueda, entonces nosotros tenemos que intervenir tanto los genes como las hormonas y el medio ambiente. Otro gen que ha sido establecido es el gen P56IT de la hormona de crecimiento. Se ha podido establecer que este gen es una mutación en este gen es la responsable de tener unas ramas mandibulares cortas. Cuando no hay la mutación, la rama tiene un buen tamaño, pero cuando hay una mutación, eso está asociado con ramas mandibulares cortas. Y como decíamos en clase 3, no solamente tenemos estudios de asociación en donde tenemos individuos afectados y no afectados, sino que tenemos estudios de ligamiento en donde tenemos el papá, la mamá, el ADN de la papá, el ADN de la mamá, para compararlos con el ADN del hijo. Y así hemos podido ya identificar muchos
mutaciones y SNPs que están ayudando a que se desarrolle esa clase 3 en nuestro paciente. Y en esta forma, entonces nosotros, si podemos realmente identificar todas las mutaciones que se han encontrado en todos los genes, nosotros podemos tener biomarcadores adicionales para poder decirle a un paciente: no, definitivamente usted va a tener que irse a cirugía, o no, definitivamente a usted lo vamos a ayudar con esa terapia ortopédica y su pronóstico es muy bueno. Y de pronto podemos algún día tratar estos pacientes farmacológicamente. De la misma forma, entonces, los fármacos que el paciente ingiere pueden disminuir la respuesta ortodóntica al movimiento dental, como por ejemplo los bifosfanatos, los AINES y los estrógenos. Tan así que los bifosfanatos se han utilizado en varias investigaciones para controlar la recidiva en ortodoncia. Y los AINES se utilizan cuando tenemos una reabsorción radicular muy grande, que queremos parar el movimiento y le decimos al paciente: tómese una terapia de AINES durante una semana. Pero tenemos otros que aumentan ese movimiento dental ortodóntico, son todos los que vemos aquí en color verde, y en cambio tenemos otros que no lo afectan. Por eso a nuestros pacientes les podemos dar perfectamente el Doles para su dolor, porque sabemos que eso no afecta el movimiento. Acá en este mapa conceptual vamos solamente a puntualizar lo más importante. Entonces, el crecimiento de los maxilares está influenciado tanto por hormonas de crecimiento como por hormonas sexuales. Y la parte genética de estos pacientes, esa información genética, está dada para ese crecimiento mandibular y para ese crecimiento craneofacial que interactúa con estas hormonas. E interactúa afectando esta vía, la OPG-RAN ligando, que es la que hemos mencionado, que es la que se activa en nuestra respuesta ortodóntica. Y entonces hay una diferenciación osteoblástica o hay una actividad osteoclástica para poder hacer toda esa remodelación craneofacial. Y eso es lo que ocurre también con nuestros aparatos ortopédicos. Lo que quisiéramos que ocurriera, que no solamente nosotros pudiéramos guiar y redirigir ese crecimiento, sino que nosotros quisiéramos realmente inhibir y producir movimiento maxilar, movimiento mandibular. Como les dije, todos estos conceptos los podemos profundizar más en toda la bibliografía que ustedes encuentran en estos módulos, porque aquí solamente vamos a ver las cosas pequeñitas y puntuales que nos sirven para poder entender un poquito más qué es lo que estamos haciendo en nuestra práctica clínica.